le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal. Quedaron ahí dos temas muy parecidos, ¿no? Como muy parecidos en la puntuación, porque en temática pues realmente no están tan similares, uno podría pensar. Quedó ganando el apego evitativo, que también en algún momento habíamos revisado este tema. Vamos a poderle dar una revisadita nuevamente, y las nuevas masculinidades. Así que vamos a comenzar por el apego evitativo. Si a usted le interesa este tema de las nuevas masculinidades, recuerde que tenemos programas los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano, ¿no? Usted lo puede ver en cualquier momento, pero a esa hora es cuando se publica. Y comencemos con este asunto de qué es esto del apego evitativo, porque también me sorprendió que hubiera tanta gente votando por el apego evitativo, así como si fuera algo como muy sonado. Y le voy a ser sincero, tuve que revisar un poquito al respecto de esto, porque pareciera que la mayoría de las fuentes, ¿no?, que se van prestando es más como de algún tipo de superación personal, ¿no?, de psicología más como de motivación. Y me pareció muy interesante darle una rastreada al término, porque parece que está fundado, está forjado por alguien que fue psicoanalista en el año 1900 y cacho, ¿no?, que es John Bowlby, se llamaba el hombre. Era alguien que estudió con Sigmund Freud y que intenta divergir un poco sobre la teoría psicoanalítica, intentando buscar como una cuestión más que por el inconsciente y el aparato psíquico, como si fuera una cuestión filogenética alrededor de cierto tipo de traumas que se pueden generar al momento de desarrollarlos, ¿no? Y ahí es justamente en donde empieza a hablar sobre estos tipos de apego, que no fue una situación muy mentada, muy sonada. Empieza a trabajar con otros psicoanalistas al respecto de esto, pero es algo que no se toma de primera mano en la teoría psicoanalítica, porque la cuestión filogenética, si bien tiene su importancia, Freud intenta explicar más la cuestión del comportamiento y del trauma alrededor de la teoría del inconsciente, ¿no? No tanto por una cuestión, pudiéramos hablar, neurológica meramente. Y es algo interesante porque hay varios intentos dentro de la teoría, aún por parte de Freud mismo, ¿no?, de intentar encontrar un aspecto biológico en la conducta, ¿no? Y se alcanza a describir algunos aspectos de nuestra conducta que por supuesto que tienen que ver con la biología. Pues somos seres de carne, ¿no? No podemos desprendernos de eso. No es así como que seamos algún tipo de fantasma dentro de una máquina, sino que nuestra carne también va dictando parte de nuestra conducta. El asunto ahí es qué tanto de esa conducta acaba siendo explicada por una cuestión, por ejemplo, instintiva o genética, ¿no? Porque si bien con el tiempo hemos aprendido algo que parece que a muchas personas todavía no les queda claro, pero no es posible heredar conocimientos, ¿no? No es posible heredar conductas aprendidas. Eso no se puede, eso no queda en los genes. Pero hay muchas personas que esto como que no lo tienen muy en consideración al momento de hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Y ahí es justamente en donde nos vamos dando cuenta que va teniendo un límite la cuestión de quererlo explicar, de querer explicar la conducta en términos biológicos, ¿no? Y no tanto en una cuestión de aprendizaje. Y es interesante, le digo, porque esta persona en su momento, él comienza como psiquiatra, ¿no? Y empieza buscando todas estas justificaciones alrededor, ¿no?, de cómo se puede, digamos, como mover un poquito más el entendimiento de la cuestión del inconsciente hacia algo más bien cognitivo-conductual, ¿no? Y ahí es en donde ya se desfasa con la cuestión del psicoanálisis. Y esto no tanto por decir que esta teoría me gusta más que la otra, sino por entender las bondades y la utilidad que van teniendo diferentes maneras de observar el comportamiento humano, ¿no? Esto creo que es lo más interesante y lo más enriquecedor, porque no es como que nos haga daño aprender de personas educadas, ¿no? Ojo, educadas sobre la conducta y sobre la conciencia y sobre la psicología. Pero cuando empezamos a ladearnos hacia una cuestión meramente biologicista, hay muchas cosas que quedan de lado y se vuelve una cuestión que, si bien en un principio este hombre estaba intentando buscar algo, ¿cómo lo podríamos decir? Como que nos dejara más evidencias sólidas, más que una cuestión, ¿cómo lo podríamos decir? Como de investigación, ¿no?, que se estaba haciendo en un primer momento, sino más bien como tener evidencia, psicología de evidencia se le va diciendo muchas veces en algunos países, para poderlo
pues ahora sí como implementar como tal cosa, ¿no? Casi, casi como la naranja mecánica, ¿no? Que eso ya es el extremo también, pero es, si usted tiene este tipo de afecto, si este tipo de apego evitativo o normal, entonces el tratamiento debería de ser tal, ¿no? Y realmente es un esfuerzo muy válido y muy importante, ¿no? Querer pensar que se pudiera hacer de esta manera. El asunto es de que no se ha podido hacer de esa manera. No, no hay forma de minimizar tanto la cuestión del comportamiento de los seres humanos como para decir, si usted se siente de tal y de tal forma, lo que necesita hacer es esto y así saldrá de su problema, porque hay muchas más cosas de por medio, ¿no? Porque de entrada, ¿qué es lo que nosotros vamos entendiendo como un problema? Y eso es algo que hemos intentado desarrollar acá en el canal, ¿no? Con este tipo de reflexiones. ¿Qué es lo que se entiende como un problema? Por ejemplo, vamos a pensar en esa cuestión del afecto. Para usted es un problema no tener pareja. Deberíamos como psicólogos de apuntar a que todas las personas se normalizaran hasta cierto punto, buscaran una pareja, tuvieran familia, ¿no? Porque no nada más es tener pareja, también es empezar a reproducirse y vivir una vida de cierta manera estereotipada. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tal vez a usted no le gusta estar con mucha gente y debería de estar acostumbrado a estar con más personas, ¿no? Fíjese cuáles van siendo este tipo de situaciones en las que nos vamos metiendo con esta supuesta normalidad y con esa intención de querer estandarizar cierto tipo de tratamientos, ¿no? Que no se está pues entendiendo la problemática de la persona en sí, ¿no? Sino que estamos intentando estandarizar un tratamiento. Y ahí es en donde nos patinamos y justamente empezamos a movernos hacia un lado y a otro en el tipo de tratamientos cuando es una cuestión educada sobre el comportamiento. No porque ahora me pareció que podríamos también introducir los ángeles y los horóscopos en todo esto, ¿no? No, eso ya no tiene nada que ver. Pero fíjese cómo ahorita todavía con mi chacota de los horóscopos puede llegar a suceder algo, que eso es justamente lo que sucede con este tipo de términos como el apego evitativo o los tipos de apego, que nos acaba generando como ese estereotipo en el cual nosotros nos podemos agarrar para justificar gran parte de nuestros problemas. Por ejemplo, este señor John Bowlby empieza a desarrollar esto, pero me parece que el que retoma todo esto es su hijo. Y luego lo que lo retoman son un montón de cosas que es justamente eso que le estaba platicando al principio, que parece más como de psicología de la motivación y de cómo alcanzar el éxito y la superación personal, que pues ya no tiene que ver nada con la cuestión clínica, ¿no? Pero es un tipo de descripción, ¿no? Que si usted estaba viendo este video, seguramente en algún momento vio el término, lo buscó y dijo, yo soy esa persona, ¿no? A mí me pasa eso, porque fíjese qué es lo que se acaba de escribir, ¿no? Porque ya tendríamos que hablar un poquito más de eso. Son personas que si bien buscan la cercanía del otro, se pueden llegar a sentir invadidos con la intimidad y van generando una cierta distancia. Y esto se va explicando dentro de la parte de John Bowlby por cómo fueron estas primeras experiencias en el maternizaje, ¿no? En ese momento en el que nosotros íbamos creciendo sin nuestros padres, sin nuestros cuidadores, eran personas, eran figuras con las cuales nosotros nos pudiéramos acercar, generar un vínculo, ¿no? Y estos lo permitían, entonces se hace un afecto normal, se hace un apego normal. Si no, si es alguien que nos rechaza, que nos está haciendo menos, que nos confronta con violencia, entonces se vuelve un apego evitativo. ¿Por qué? Porque si bien queremos tener un vínculo con esa persona, porque esa es la parte como filogenética que estaba explicando Bowlby, que todos tenemos esta propensión, esta parte gregaria de querernos pegar con la gente, de querer generar vínculos con otras personas. La característica de ese vínculo es lo que nos va a diferenciar y nos va a ir definiendo en ciertas problemáticas cuando somos adultos, que eso es una manera, otra vez, muy en lo cognitivo-conductual de hablar sobre el inconsciente, queriéndolo poner en conductas muy bien establecidas y en patrones repetitivos, ¿no? Que podemos encontrar en ciertas personas. Pero ese es justamente el asunto. Fíjese cómo esta descripción pues nos puede quedar a todos dependiendo del momento de la vida en la que estemos viviendo, ¿no? O sea, si tal vez yo acabo de terminar con una relación y ahorita me está costando trabajo acercarme a alguien, igual y yo leo esto del apego evitativo y digo, eso es lo que yo tengo, ¿no? Es una cuestión de apego evitativo y este es el problema con ese tipo de términos. Ese es el problema con esta parte de la psicología que de repente resulta tan como atractiva para muchas personas porque es tener un nombre de algo y casarse con la idea y hacer lo propio, ¿no? Es que claro, es un clásico apego evitativo. No, no estamos escribiendo nada, ¿no? Realmente
lo que está sucediendo es que nosotros, así como con el horóscopo, como le digo, como estaba haciendo esa chacota, en ese momento nos sentimos identificados, porque la conducta tiene que ver con un montón de cosas más. Si recuerda lo que estábamos hablando hace un momentito, ¿no? Por ejemplo, sobre qué es un problema para cada uno, no podríamos como reducir la búsqueda del dolor de una persona en una cosa que encierra un solo término, ¿no? Es que todos los problemas entonces van a generarse a partir de esto, ¿no? Sino que también otra vez estamos describiendo un pedacito de esta historia. En sí, si usted ha seguido los programas de su canal Pensamiento Analítico, seguramente esta cuestión de sentirnos invadidos por la cercanía de los demás y aún así buscar vínculos, le debe de sonar muy parecido a la conducta, al comportamiento borderline, ¿no? Al trastorno limítrofe. Y no esté equivocado, ¿no? Pero dentro del trastorno limítrofe, que esa es otra cosa, es una descripción de un conjunto de síntomas que podemos entender como una nueva estructura de personalidad. Y eso es en lo que se intenta hablar, no en decir, usted tiene trastorno limítrofe, usted no tiene trastorno limítrofe, sino en entender un poco para dónde va la cuestión de la psicodinámica en el paciente, ¿no? Y en la cuestión del trastorno borderline, por ejemplo, ¿no? Esa cercanía se va nombrando como engolfamiento, ¿no? Como que si nos acercamos mucho a alguien, se hace como un golfo alrededor de nosotros y es como si nos atraparan y nos genera mucho miedo y rechazo y repudio, aunque realmente lo que estamos sufriendo es la soledad. Entonces, es como esa paradoja, ¿no? ¿Cómo quiero estar cerca de alguien y al mismo tiempo quiero estar lejos? La cuestión del apego evitativo lo que intenta describir es un pedacito de esa, pues como esa paradoja, como se lo digo, alrededor de las relaciones, ¿no? Que se acaba entendiendo en un montón de manifestaciones por lo que alcancé a leer, ¿no? O sea, podría ser cualquiera. Por lo tanto, no es algo que le digo, resulte muy útil casarnos con ese tipo de términos, ¿no? Aún las personas que los fueron acuñando no era en un intento de clasificar a todos nosotros en una cuestión, en uno de tres, ¿no? Sino de poder describir ciertas conductas, y parte de la investigación del señor Bowlby era para intentar estructurar una cuestión psicoanalítica, fíjese, ¿no? Y esto es una cosa realmente, como le digo, muy valiosa, que tal vez es un esfuerzo que no va a rendir un fruto, ¿no? Que no ha rendido un fruto como tal, pero que hay muchas personas que lo siguen intentando, ¿no? Hay un montón de teorías psicoanalíticas, ¿no? Entre comillas, que van tomando ciertas bases del psicoanálisis y luego lo intentan poner en una cuestión un poquito, ¿cómo lo podríamos decir?, más resumido o que tenga que ver un poquito más con evidencia, ¿no? Y no porque la cuestión psicoanalítica no tenga que ver con evidencia, sino que si usted no recuerda de ese tema, ya hablamos un poquito, ¿no? Sobre qué es lo que se está trabajando dentro del psicoanálisis, que no es una cuestión de ciencia matemática, ¿no? Ni de ciencia dura, sino que es otro tipo de acercamiento, otro tipo de entendimiento de la realidad. Entonces, nuevamente, no nos va a servir de gran cosa estacionarnos en esos términos. En sí, si lo pensamos dentro del consultorio, eso es algo que técnicamente se evita a toda costa al paciente darle un diagnóstico, ¿no? Uno puede decir, ¿por qué no? ¿No? Pues si uno va al médico, pues lo que está esperando es que me digan, usted tiene esto, usted tiene lo otro. Y una vez más, fíjese cómo está. Partimos del mismo modelo médico cuando estamos pensando en la psicoterapia, pero dentro del consultorio hay otro tipo de dinámicas que pueden entorpecer muchísimo el tratamiento y una de esas es dar un diagnóstico a alguien, ¿no? Porque es un diagnóstico psicodinámico, nuevamente. Es algo que solamente nos ayuda a nosotros como terapeutas para entender un poco más por dónde llevar el tratamiento. No es porque usted esté clasificado en un expediente en donde sale con trastorno borderline, a menos de que vaya a un psiquiatra, ¿no? Los psiquiatras sí lo tienen que hacer de esa manera, pero en un consultorio psicológico no se hace eso y no se dice el diagnóstico a la persona. ¿Por qué? Porque decirle el diagnóstico a la persona es la receta infalible para que se meta a Google, busque todos los libros en un intento como de entender y de resolver, porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Queremos intentar como resumir todo, acelerar la situación, y no es así como que nos dieron una respuesta, sino que no va a alcanzar un término que nos digan. Por ejemplo, no le puedo decir, usted tiene histeria de angustia, ¿no? Y usted puede aprender todo lo que quiera de la histeria de angustia, pero no se le va a quitar, ¿no? Y solamente va a generar una resistencia ante todo lo que se le esté diciendo, ¿no? Porque aparte usted ya lo va a saber todo, ¿no? Ya llegamos así, como cuando llegamos con el médico y nos receta y nosotros decimos, eso no me lo voy a tomar porque el médico no sabe. Es la misma cosa que va a pasar en el consultorio. Por eso es que no se da un diagnóstico en el consultorio.
¿Por qué? Porque se empieza a generar esa resistencia. Acuérdese, que dentro del consultorio, con el psicoanalista, estamos lidiando con un sinfín de resistencias, ¿no? De resistencias alrededor de la enfermedad, de desprenderse de la propia enfermedad. En sí, podemos alcanzar a ver cómo hay tantas personas, por ejemplo, últimamente he visto muchas preguntas y comentarios alrededor del espectro autista en los comentarios de los videos. Y esa es otra de esas cosas que de repente llegan a los medios y ya todos somos autistas, ¿no? Y ese es el asunto, realmente todos podríamos encajar un poquito en el espectro del autismo, ¿no? Y pues realmente, ¿qué es lo que está escribiendo eso? A final de cuentas, nada, ¿no? Si todos estamos ahí, entonces nadie está ahí. Pero hay muchas personas que acaban dándole una explicación a ciertos comportamientos, por ejemplo, a ciertas conductas antisociales, porque soy autista, ¿no? O sea, yo ya me chequé en esta revista, ¿no? O en este artículo de internet y tengo 9 de 10 puntos, por lo tanto, por eso es que soy un antisocial. Y podría uno pensar, posiblemente sí haya un aspecto, ¿no? Del espectro autista en su persona, ¿no? Que le está afectando en su conducta, pero fíjese ya cómo lo que sucede no es que nosotros lo entendemos y decimos, claro, ¿no? Es que tengo miedo de acercarme a las personas, regresando un poquito a lo del apego evitativo, ¿no? Es que claro, yo en mi infancia tuve estas vivencias, ¿no? Terribles del rechazo de mis padres y acabé entendiendo que era algo peligroso acercarme a esos adultos, ¿no? Porque siempre acabé desilusionado. Entonces, ahora voy entendiendo, al ser un adulto, que esa misma peculiaridad tienen mis relaciones interpersonales, ¿no? Siento que si me empiezo a comprometer demasiado con alguien, me van a traicionar, porque pues hay una vivencia previa de eso. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿No? Ahí justamente es en donde cabe la posibilidad de decir, no es la misma persona. Esta persona con la que me estoy relacionando, pues no es ni mi padre ni mi madre, como para que otra vez vaya a vivir lo mismo, aunque muy posiblemente haya buscado una persona muy similar, ¿no? Que esto es algo interesante, que ya no va cubriendo ese aspecto del término, ¿no? Pero no es una historia que esté condenada a repetirse a menos de que yo la esté intentando repetir. Entonces, ¿qué puedo hacer para romper este ciclo? No es eso lo que pasa. Lo que acaba sucediendo normalmente es que, claro, yo no me puedo relacionar porque tengo un apego evitativo, ¿no? Y por lo tanto, pues yo no puedo tener pareja, ¿no? Porque me fastidiaron mis padres, me fastidiaron la vida, las relaciones, entonces, pues bueno, eso es lo que me toca vivir y no va por ese lado. No es en ese sentido, ni siquiera si tenemos un diagnóstico, si en algún momento le damos una ojeada así malamente, ¿no? A las notas de mi terapeuta y veo de repente ahí algún diagnóstico, no es en ese sentido, sino es para dónde tendríamos que correr, para dónde se tendría que intentar desviar la libido, ¿no? Para que esa persona pueda salir adelante de su problema. Entonces, bueno, pues como un pequeño resumen, si se fijan, no es que hablamos específicamente del apego evitativo y de cómo vivimos las personas que lo tienen o que no lo tienen, sino cuestionarnos un poquito, porque a veces nos casamos tanto con esos términos, ¿no? Que si bien están describiendo una peculiaridad tal vez de la experiencia humana, no nos podemos resumir en eso, ¿no? No es que simplemente esto ya me marcó y esto fue de esta manera y ya, no hay mucho más que hacer, ¿no? O voy a empezar a hacer ahora lagartijas de afecto apegativo, ¿no? O alguna tarugada que se nos ocurra para lidiar con esto. No va por ese lado, ¿no? No es esa la forma en la que tendríamos que pensar realmente en cómo es nuestra evolución como seres humanos, porque ya lo hemos hablado, ¿no? Muchas cosas tienen que ver con la historia que nosotros vamos haciendo y no tanto con el pensar en esos términos de glosario. Pero bueno, por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar este programa. Muchas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.